Un minutito nos separa de las 9 de la mañana y ya les proponemos comenzar a analizar lo que nos dejó el debate presidencial de la jornada de ayer. Para ello recibimos al filósofo, analista del discurso y director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica, Javier Massa. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, así, si te tengo que preguntar, ¿qué primera sensación te dejó el debate de ayer? ¿Podemos hablar de un ganador que de alguna manera la gente no siempre se fija en eso? A ver, la primera sensación que me dejó a mí fue que fue un debate, por decirlo de alguna manera, duro, entre comillas, en el sentido de estructurado, ¿no? Fue un debate donde no solamente tuvimos la estructura del debate, sino que tuvimos dos candidatos que mayoritariamente se ciñeron mucho a hablar dentro de la estructura, ¿no? Y cuando me refiero a hablar dentro de la estructura, no me refiero, por ejemplo, a interrumpir al otro durante... Eso no estaba previsto igual. Eso no estaba previsto, no estaba pautado y de hecho estaría como, si no penalizado, más bien como mal visto, ¿no? Y no es eso lo que se pretende. Pero sí duro en el sentido de dos candidatos que no se apartaron mucho de los guiones que trajeron prearmados al debate y continuaron un poco sin escucharse. Entonces fue un debate poco dialógico y muy expositivo. Con respecto a lo de ganar, yo soy un gran enemigo del ganar o perder en los debates. Y ahí, sobre todo por dos cuestiones. La primera porque el ganar o perder suele ser muy confirmatorio de los sesgos de confirmación de cada una de las personas que los ve. O sea, ayer era muy obvio porque les preguntaban a la salida, obviamente, digamos, a quienes acompañaban a los candidatos y ningún, digamos, Frente Amplista iba a decir que había ganado Delgado y ningún coalicionista iba a decir que había ganador, sí, sin duda. Pero igual, cuando las personas de a pie y sobre todo las personas que tienen su voto definido están mirando el debate, tienden a confirmar que quien ganó fue su, digamos, su candidato de preferencia. Y otra cosa que es interesante es, y si quieren ahora después podemos meternos un poquito más en esto, es cuáles son las reglas por las cuales juzgamos la performance de un candidato en un debate, ¿no? O sea, y ahí es como que suele ser mucho menos claro, ¿no? Yo recuerdo, por nombrar debates del extranjero que tuvieron como un poco más ¿De picante? De picante, si querés. Recuerdo el de Trump-Hillary, ¿no? Que la gente salió diciendo que Trump le había ganado a Hillary, ¿no? Claramente le había ganado, además. Y que le había dejado muy en offside y yo qué sé. Y en realidad Trump, digamos, rompió todas las reglas, la interrumpió muchísimo, ¿no? Decía que iba a ir presa cuando él fuera presidente, hacía caras mientras Hillary hablaba, ¿no? Y claro, se está juzgando como que gana porque hace ese tipo de cosas, porque la chicanea más, porque la busca más y la otra no responde. Un debate con esas características en nuestro país tampoco funcionaría y a la gente no le gustaría. Lo que sí faltó, en mi humilde opinión, es que se tomara quizá algo de lo que decía el otro candidato, el oponente, para reenganchar con lo que ya quizá estaba libretado, ¿no? Porque si no quedaba como la sensación de que podía haber sido grabado uno otro. Hubo muy poco de eso y creo que eso es lo que nos dio gusto a poco, no el extremo de interrumpirse, agraviarse, porque eso a los uruguayos creo que en principio no nos gusta. No, es que completamente de acuerdo. O sea, creo que dijiste, en mi opinión, y son los hechos, no, prácticamente que no se respondieron. O sea, yo tendría que verlo de vuelta a ver si efectivamente en algún momento, recuerdo, respuestas directas, creo que hubo una o dos o ninguna. Alguna respuesta indirecta, ahora si quieren puedo repasar apuntes y ver cuál, pero después muy poco. Y lo interesante es porque también escuché gente que decía que eso se debía al formato. Y no se debe al formato. Este formato de debate, que es un formato bastante conocido, que es el de 3-2-1, ¿no? Es un formato donde lo que se considera es que los 3 primeros minutos son de exposición y el último minuto es de cierre. Y los 2 minutos del medio son de intercambio. Y lo que normalmente sucede es que se prepara de esos 2 minutos, 1 minuto en carácter expositivo, pero que se sabe que es un minuto medio mártir, que si ese minuto hay que sacrificarlo para responder a la otra parte, se sacrifica el minuto para responder a la otra parte. Eso, en términos de
organización de la estructura de este tipo de debates que tienen este timing, ¿no? Digo porque escuché decir esto de, no, el formato no permitía el intercambio. No, el formato habilita este tipo de intercambio. Lo que pasa es que ninguno llevó preparado este tipo de intercambio tampoco. A ver, te quiero preguntar por cómo viste plantado a cada uno de los candidatos. Tal vez Delgado pretendía más ir a debatir, sobre todo porque hoy las encuestas lo dan por abajo, imagino que tiene que ver con eso también. Pero también desde el lado de Orsi había cierta expectativa, ¿no? Su fuerte tal vez no es lo discursivo, es más tal vez el mano a mano con la gente. Se habló mucho que se lo escondió, esta instancia era obligatoria. ¿Cómo viste plantado a cada uno? Y ya aprovecho también a hacerte una consulta por las repercusiones post-debate, donde desde la coalición y sobre todo desde el Partido Nacional, el mensaje fue: vimos al intendente de Canelones en campaña por reelección y a un Álvaro Delgado presidente. Desde el Frente Amplio vimos a una persona que únicamente criticó a las bases programáticas del Frente Amplio y a un llamando Orsi en materia de propuestas, de exponer sus ideas. ¿Qué queda de todo eso? Bien. Súper interesante. Voy a arrancar de atrás para adelante. Dale. Porque creo que se puede. Lo lindo de esto es que siempre el post-debate resulta bastante más interesante a veces que el debate mismo, ¿no? Pues podemos tener estas instancias de debate y diálogo, ¿no? Y de análisis. Claro, ¿no? Y esto que se va construyendo de la performance del debate a la salida del debate, en las horas posteriores, en las redes, en las cosas que dicen, digamos, los entornos de los candidatos, para un lado y para el otro, desde la militancia hasta los senadores ya electos y los diputados ya electos, ¿no? En ese sentido, eso pesa y mucho. Quiero decir, no nos quedemos... ¿Permea en la militancia o qué? Yo creo que permea tanto o más que el debate en la posible inclinación del voto. Digamos, ese efecto post-debate y esa discusión post-debate acerca de la performance de un candidato y del otro. Sin duda que es relevante y mucho. No es menor ni descartable lo que se dice después. Sobre todo en esos términos de quién ganó y por qué ganó. Porque volviendo a esto de que cuando se dice quién ganó, vieron que están estas cosas de ganó porque se paró más en esto, o ganó porque se puso más de este otro lado, ¿no? Respecto a lo que mencionaba sobre... si querés, como los marcos argumentativos. A mí, del discurso de Orsi, me llamó la atención en un momento que aparecía como un discurso muy proyectado a futuro, sobre todo en el primer bloque, en el de desarrollo humano y en el de seguridad. Digamos, apareció como un discurso muy proyectado hacia adelante y no lo veía retraerse a... destacar logros de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Me llamó la atención, ¿no? Y parado en su espacio, digamos, de intendente de Canelones, que de hecho es como comienza, cuando él hace su caracterización, él habla de su familia y, digamos, de su recorrido personal, después habla de su recorrido político y en ese recorrido político habla de su trabajo en la intendencia de Canelones, ¿no? Yo creo que esa sentencia que vos decías de habló el intendente de Canelones se podría aplicar a los primeros dos bloques del debate. Creo que después del corte, cuando vienen los 3 bloques de debate siguientes, cuando arrancan con economía, ¿no? Creo que hay un cambio ahí y Orsi empieza a ser como un marco en el discurso de decir, ir hacia atrás a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, destacar los logros de los 15 años de gobierno del Frente Amplio y parado en esos logros, ¿sí?, proyectar sus propuestas a futuro. Como hicimos esto cuando fuimos gobierno, entonces ahora la propuesta es hacer esto otro. Y creo que eso le dio un cambio en la retórica a Orsi, que lo vi menos en ese segundo bloque como el intendente de Canelones y más con eso que se llama estatura presidencial que tanto se pide que aparezca en estos debates, ¿no? Respecto de Delgado, yo creo que el marco de discurso de Delgado, el marco argumentativo, fue claramente, y creo que sin muchos matices, un discurso que planteaba continuidad con la labor del gobierno. Incluso, si se quiere, desde lo más
sencillo, que es el uso constante del plural. Nosotros hicimos, trabajamos, haremos, ¿no? Es un discurso que se planteaba en líneas de continuación con el gobierno y él sí haciendo mucha mención a ese trabajo en el Ejecutivo en primera línea, que también fue el espacio en donde comenzó el discurso, en su caracterización personal, con la que arranca el debate Delgado. Al inicio del debate siempre, y en eso fueron muy prolijitos, en respetar las reglas retóricas clásicas. Hay un comienzo que se llama el etos, que es donde se habla del carácter de la persona que va a hablar. Los dos lo cumplieron con presentarse, dijeron yo soy que vengo a hablar. Y el yo soy de Delgado fue yo soy que estuvo en la primera línea del Ejecutivo. Y mantuvo ese discurso durante todo el debate, en todos los ejes. Él conservó eso de decir, si yo soy presidente, mi labor será la de continuar los logros de este gobierno y profundizarlos hacia adelante en alguna de las líneas que plantea. ¿En qué se pone la mirada de las personas, el público en general, entonces, para definir quién salió más fortalecido de este debate, eso que mencionabas al inicio? Interesante. Yo, creo que en términos generales fue un debate que a mí me resultó un poquito técnico además. Fue un debate árido. Sí, me dio la impresión que fue a no perder por los dos candidatos. Entonces sí, nadie se arriesgó a nada. Yo ahora estaba repasando y bueno, algún palito igual se tiraron, ¿no? Sí, se tiraron. En materia de seguridad, en materia de soluciones habitacionales, de educación, hubo críticas cruzadas, ¿no? Claro, pero... Seguridad social. Lo que pasa es que hay un momento en donde, cuando se empieza a discutir sobre propuestas a futuro, en concreto, la discusión se torna como un poco imposible. O sea, si yo decís, yo voy a poner el 3% por acá y vos decís, yo voy a poner el 4% por acá, nos podemos pelear un poquito más, un poquito menos, pero decir, ¿por qué yo quiero el 3 y vos querés el 4? Pero en realidad la discusión concreta un poco al público general le escapa en ese sentido, ¿no? O sea, cuando hay discusiones, si se quiere, como más de fondo, es cuando quizás hay... algún candidato se puede haber fortalecido o se puede haber debilitado. Ayer comentábamos con colegas esto de que recordábamos aquel debate de Sanguinetti Vázquez, cuando Sanguinetti se paró en esto de llamarlo comunista a Vázquez durante mucho tiempo durante el debate, y claramente eso fue un golpe muy duro para Vázquez en aquel momento. ¿Por qué? Porque Sanguinetti estaba apuntando a un imaginario bastante palpable en aquel momento, que hacía que pegarle en ese lugar a Vázquez fuera un lugar que era redituable. Yo creo que de eso ayer vimos más bien poco. Vimos un lenguaje muy técnico, vimos candidatos apoyados mucho en datos, números, porcentajes, propuestas concretas, muy poco debate en lo ideológico, salvo algunas cosas como puntuales, acusaciones de corrupción que hubo del lado de Orsi. Después en un momento recuerdo que Delgado lo acusa el programa del Frente Amplio de ser sesentista y de luchar contra el imperialismo. Bueno, mira, estoy viendo el resumen que hace Diario El País en cuanto a menciones, palabras usadas. Álvaro Delgado mencionó 12 veces a Yamandú Orsi, el Frente Amplio, y Yamandú Orsi mencionó 2 veces a Delgado, ¿no? Como que hubo una estrategia diferente también ahí. Buenísimo. Esa estrategia es muy notoria, ¿no? Y en esto es como... Yo creo que es una decisión estratégica del planteo de Delgado, de la llegada de Delgado al debate, de cómo se va a plantar. Es más, ¿no? Estoy mirando, Delgado, según este raconto que hace Diario del País, la palabra que más mencionó fue Frente Amplio, 30 veces. Uruguay 27, Gobierno 24, Gente 20, País 15, Educación 17. Exactamente. O sea, y en términos estratégicos, eso para mí fue bien claro. Delgado fue a debatir al ataque, como, o sea, ¿no? Esto, pensarlo como un partido, de cualquier cosa, ¿no? O sea, vos podés plantear una estrategia donde vas a la ofensiva y plantear una estrategia donde vas a defender lo tuyo. A defenderlo, ¿no? Y yo creo que Delgado
planteó una estrategia, si no, no sería correcto decir 100% ofensiva, pero sí creo que muy ofensiva. Claro. Ahora, Javier, te quiero preguntar si entendés que en algún momento se salieron de la línea de la que estamos acostumbrados en Uruguay, ¿no? De eso que planteaba Gloria al principio. Y a mí una cuestión que me llamó la atención, y después vi la repercusión a través de redes sociales también, incluso directamente vinculada a su hija, fue cuando se menciona a Astori, como que él hubiera defendido la reforma de la seguridad social que planteó este gobierno, y la crítica dura estuvo, sobre todo por dirigentes del sereñismo, en decir qué falta de respeto, qué bajeza hablar de alguien que ya no está, incluso en los propios términos de su hija Florencia. ¿Eso te parece que fue salir un poco del tono del debate? ¿Un error? A ver, no sé si es un error por las repercusiones. A ver, perdón. Sí, de ese tono, básicamente, ¿o no? A ver, creo que el tema de las apropiaciones simbólicas siempre es un terreno muy discutible, incluso en esto de señalar, si querés, como algunas faltas, si se quiere, incluso casi que morales o faltas de salida de tono, cosas que no se podrían hacer, ¿no? Estuvo la de Delgado con Astori, creo que fue mucho más notoria que la que hace Orsi cuando menciona el vallismo. Sobre el final lo recuerdo, no sé si... Sí, el mensaje final fue el cierre. Que no sé si habrá habido algún vallista colorado que haya salido a levantar la bandera del vallismo desde el Partido Colorado. Obviamente la de Delgado llama mucho más la atención porque la desaparición física de Astori es mucho más reciente, ¿no? Creo que ahí también Delgado echa mano a, digamos, a aquel Astori que en el gobierno de Valle tuvo aquella declaración de yo creo que eso está bien, pero igual lo voy a votar en contra por disciplina partidaria. Y ese Astori jugando al pie de la letra, si se quiere, ese Astori técnico economista, es el que evoca Delgado en el debate. Complejo, polémico, sin duda, sin duda. Si me preguntás si es lo que estaba buscando Delgado, creo que probablemente. Que se generara esa repercusión en torno a sus dichos. No lo puedo saber, esto es simplemente estoy arriesgando y diciendo, me parece que sí, que estaba buscando como generar esa polémica y esa posibilidad de que apropiaciones simbólicas pueda haber durado. Pensando en la incidencia, ¿no? Esto que decíamos, que el postdebate muchas veces tiene un peso mucho mayor que el debate en sí mismo, ¿no? Que es 1 hora y media, porque después se hacen recortes, las redes sociales hoy juegan un papel protagónico. ¿En qué medida pueden empezar esas cuestiones de acá al domingo? Yo creo que bastante. Seguro bastante más que el debate, ¿no? O sea, seguro que esos recortes... Pueden definir votos, esos recortes... Ahí preguntarle a un politólogo. Pero... Esas repercusiones de esas cuestiones que se den. A ver, pregúntenle a un politólogo que sabe mejor que yo, una politóloga que sabe mejor que yo, porque en esto, ellas son las que dicen que acá estos debates definen poco, inclinan poco la balanza en términos de si definen o no definen voto. Yo creo que lo que sí seguro instalan es una dinámica discursiva distinta en la campaña. O sea, ahora en la campaña veníamos hablando de una cantidad de cosas y de repente pasa esto y en un momento de la campaña pasamos a hablar del debate, de lo que se dijo en el debate, de lo que no se dijo en el debate, de lo que contestaron en el debate o de lo que no contestaron en el debate, de cómo se plantaron o de cómo no se plantaron en el debate. Eso de por sí ya es una incidencia importante en la campaña. O sea, eso es un mojón discursivo, o sea, hace que empecemos a hablar ahora de esta otra cosa. Que si no, lo que sucede es que hay mojones discursivos incidentales, que de repente un candidato dice algo en una entrevista, otro candidato dice algo en un acto y salta y entonces empezamos a hablar de eso. Necesitamos esos mojones discursivos que de alguna manera reaviven. Motorizar la discusión pública. Las sorpresas, ¿hubo alguna sorpresa? Yo podría decirte la afirmación en más de una oportunidad de Orsi, no vamos a subir impuestos, y de Delgado podría ser un posible nombramiento de Rafael Radi para la ANI. No sé si está enterado Radi o no, la Agencia Nacional de Innovación. ¿Podrían ser esas marcadas como las sorpresas del debate, si es que las hubo? Sorpresas
Creo que hubo pocas, más bien pocas. A mí, es cierto, la de Radi me llamó la atención. Sobre todo después de las críticas, ¿no? No nombren a gente si no se habló previamente. No he leído nada sobre el manejo del nombre de Radi todavía, el momento de si Radi ha confirmado o ha negado que sería o no el futuro presidente de la ANI. La verdad no estoy enterado. Sí, en el momento en que lo dijo realmente me llamó la atención. Yo creo que ahí con el tema de los impuestos, creo que hubo dos respuestas de Orsi interesantes a algunas insistencias de Delgado. En estas pocas que hubo, yo recuerdo dos. Una es esta que mencionás vos, que Delgado le dijo varias veces que en el programa del Frente Amplio se decía que se iban a subir los impuestos, a lo que Orsi contestó: no vamos a subir los impuestos. Y las otras dos fueron respuestas digamos, a respetar las decisiones de los plebiscitos, ¿no? Que varias veces también Delgado, dos veces que yo recuerde, le increpó por, bueno, parece que no se va a respetar la LUC y parece que no se va a respetar el plebiscito de la seguridad social. Y en las dos instancias Orsi no respondió directamente, pero sí respondió indirectamente y dijo algo así, no recuerdo textuales palabras, pero casi como que la decisión del pueblo no se cuestiona. Sí, el pueblo laudó. Exacto, el pueblo lo laudó y se sigue adelante. Y en ese sentido fueron de las respuestas más directas que recuerdo del debate. Javier, ya para terminar, si tuviéramos que poner la mirada ahora, en estos minutitos que nos quedan, en lo no dicho, en lo corporal, bueno, de la vestimenta podemos ver que ambos estaban Delgado con corbata verde, ¿no? Para separar un poco de los colores del Partido Nacional y tener como esa postura, ¿no? De representación de toda la coalición. Eligiendo además el mismo tono que la corbata de la calle Pou. Corbata de la calle Pou del debate. Casi seguro que fue el debate acá en noviembre de 2019. Y el tono, nuestra interpretación, ¿no? de Orsi, también con colores más de presidente, neutro, azul, que puede verse representado no solamente con una posible imaginario estético más de izquierda, ¿no? Sí. No solo eso de la vestimenta, sino también la postura, ¿no? En redes también se decía que estaban un poco duros, el tema de la mirada a la cámara. Sí, ahí varios puntos. Primero, el tema del vestuario, creo que coincido con los comentarios de ustedes de recién. Sí, estaban como caracterizados de esa manera. Me llamó la atención ahí la repetición de la corbata verde del debate de 2019. Cábala. Después, algo que me gustaría comentar es que he sentido ya también bastante en redes y en algunos lugares esto de que Orsi leyó, ¿no? Yo reivindico de alguna manera esto de lo que connota la lectura. La lectura, que yo creo que no fue una lectura, fue un apegarse al guión. Leer es otra cosa. Connota... Javier, estamos tratando de solucionar un temita vinculado al micrófono. Sí. Mientras tanto, estábamos en ese análisis de lo que se planteaba respecto a lo no discursivo, ¿no? Más allá de esas visiones que hay también y de muchas críticas que se le hacen a Yamandu Orsi, que muchas veces lee, que eso también es parte de los comentarios que se hacen por parte de la dirigencia. Miraba varias veces como unas tarjetas que tenía más bien de ayuda a memoria, ¿no? Y también creo que los dos candidatos como que demoraron en enganchar con eso de mirar directamente a la cámara, que de alguna manera siento que la gente lo espera porque es como que siente que te miran a vos del otro lado de la tele, ¿no? Sí, creo que al principio yo lo vi a Delgado mirando, Orsi miró siempre frente a cámara, después en un momento lo vi a Delgado mirando en el monitor, me extrañó. También leí en redes después que parece que estaban mirando el tiempo, que estaba como debajo del monitor. Hoy temprano escuché a De León, que fue uno de los moderadores, que decía que los miraba a ellos, ¿no? A los periodistas, y obviamente estaban más abajo que el nivel de cámara. Sí, quisiera volver sobre lo de la lectura de Orsi, que para mí fue interesante después escucharlo tanto en redes, y decía lo que connota la lectura. La lectura connota preparación. Y eso para mí es importante que esté puesto en un debate. Que el candidato viene preparado. Y por lo tanto se ciñe la preparación que tiene y tiene la cintura de salirse más o menos o no de su libreto. Creo que ahí hay algo como para tener en consideración. Bien. Y respecto también al manejo de datos y de Delgado, yo
creo, no sé si fue lo mejor el manejo de los papeles y las gráficas y el mostrar y Pero yo qué se sé. veían bien en cámara. Pero sí se había acordado, ¿no? Y ahí sí creo que hay un debe a la preparación del debate. Yo creo que no puede pasar de que no se le permita a los candidatos, si quieren utilizar una gráfica, poder mostrar una gráfica con, digamos, las grandes posibilidades que tenemos hoy de lenguaje televisivo, de lenguaje audiovisual, etcétera, etcétera, de que podamos habilitar a los candidatos que participan del debate en acordando, como se acuerda todo en la previa del debate, a que utilicen las gráficas y los valores que quieran utilizar. Javier, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.